misterio del hotel abandonado. Trabajar en el turno de la noche nunca fue fácil para mí. Por más que me gustara la tranquilidad que ofrecía, sabía que la oscuridad y el silencio de la madrugada podían esconder secretos que muchas veces es mejor no descubrir. Trabajaba como recepcionista en un pequeño hotel algo antiguo, situado en una calle aislada de nuestra ciudad. El hotel era modesto, una verdadera reliquia de tiempos pasados, pero siempre había algo encantador en su ambiente. Era el tipo de lugar que uno pasaba en coche y veía las luces encendidas en las ventanas de arriba, siempre pensando que sería genial detenerse, pero nunca realmente lo hacía. En una de esas noches, algo ocurrió que cambió completamente mi percepción del lugar. Mi turno comenzó a las 10 de la noche y, como de costumbre, lo primero que hice fue revisar la lista de huéspedes. Solo 3 personas habían hecho check-in ese día, lo cual era inusual, ya que el hotel solía estar más concurrido. Estaban en habitaciones separadas y, al parecer, todo estaba normal. Las primeras horas pasaron lentamente, pero la calma del lugar ya me era familiar. Pasaba la mayor parte del tiempo en la sala de recepción, observando el movimiento de las luces en los pasillos a través de las cámaras de seguridad. Alrededor de la medianoche, comencé a escuchar sonidos provenientes de algún lugar del hotel. Era un leve crujido, como si algo estuviera siendo movido. Miré las cámaras, pero no había nadie en los pasillos. El ruido persistió durante algunos minutos, lo que comenzó a incomodarme. Sabía que el hotel estaba vacío, salvo por los huéspedes, y aún así, algo no parecía estar bien. Intenté ignorar el sonido y seguir revisando las cámaras, pero pronto los crujidos se convirtieron en algo más fuerte, como si alguien estuviera golpeando la pared. Empecé a sentir una extraña sensación de incomodidad, pero al mismo tiempo pensé que podría ser solo el viejo edificio haciendo ruido. Decidí levantarme de la silla e ir a verificar personalmente. Cuando salí de la recepción y caminé por los pasillos, me di cuenta de que el sonido provenía de una de las habitaciones en el segundo piso. Subí las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido, cuando escuché una voz susurrando, como si alguien hablara en voz baja. Ven hasta mí», decía la voz repetidamente. El aire se volvió denso y una sensación de terror me invadió. Estaba sola en esa parte del hotel y por alguna razón sabía que el sonido no venía de ninguno de los huéspedes. Llegué al segundo piso y me dirigí hacia la habitación de donde parecía provenir la voz. Al acercarme a la puerta, el sonido cesó abruptamente y todo quedó en silencio. El miedo me hizo dudar por un momento, pero tomando coraje, golpeé la puerta. Nadie respondió. Pensé que podría ser algún tipo de truco, así que decidí abrir la puerta. Al hacerlo, la visión que encontré me dejó completamente paralizada. La habitación estaba vacía, excepto por una silla volteada hacia la ventana. La ventana estaba abierta, pero la cortina se movía como si algo estuviera moviéndose del lado exterior. En la pared había marcas extrañas, como si algo hubiera sido rasgado frenéticamente. La atmósfera estaba densa, como si el tiempo se hubiera detenido. No podía entender qué estaba pasando, pero algo me decía que el hotel, o lo que estaba en él, no quería ser descubierto. Salí corriendo de la habitación y volví a la recepción, tratando de respirar profundamente para calmarme, pero la sensación de que algo me observaba no me dejó en paz. Cuando llegué a la recepción, una de las cámaras de seguridad captó un movimiento extraño en la sala de estar del hotel.
Lo que vi en las imágenes me heló la sangre. Una figura encapuchada estaba parada en medio de la sala, inmóvil, mirando directamente hacia las cámaras. La figura no se movía y su mirada parecía atravesar la pantalla, como si estuviera mirando a través de ella. Fue entonces cuando una de las luces de la recepción comenzó a parpadear. Sabía que no había nadie más en el hotel. Entonces, ¿cómo podía estar pasando esto? Me dirigí hacia la sala de estar, donde se había visto la figura en la cámara, pero al llegar allí, el lugar estaba vacío, excepto por la luz parpadeando. Intenté mantener la calma, pero sentía que algo estaba a punto de suceder. Antes de dar un paso más, el sonido de pasos pesados resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada, solo la sensación de que algo estaba allí, acercándose. Me hizo comenzar a correr de regreso a la recepción. En el camino, pasé por la puerta de una de las habitaciones, que estaba ligeramente entreabierta. Cuando miré hacia adentro, vi una sombra moviéndose por el pasillo. La puerta se cerró con fuerza, como si alguien estuviera dentro, intentando atraparme allí. Estaba en pánico, sin saber qué hacer, y entonces escuché la misma voz susurrando de nuevo, ahora mucho más cerca. No puedes salir, nunca saldrás. Corrí lo más rápido que pude hacia el primer piso y me dirigí hacia la puerta de entrada, pero no se abría. La cerradura estaba trabada, como si algo estuviera impidiendo que yo saliera. Grité pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Desesperada, volví a revisar las cámaras y al ver las imágenes, vi que la figura encapuchada estaba ahora frente a la puerta de entrada, mirándome. Estaba sola y lo único que sabía era que algo muy equivocado estaba sucediendo. De repente, el teléfono de la recepción sonó. Contesté, pero al otro lado de la línea solo había silencio. El miedo me consumió por completo y sabía que esa noche no terminaría bien. Cuando miré nuevamente la pantalla de las cámaras, la figura ya no estaba allí, pero algo aún flotaba en el aire. Algo que no podía ver, pero sentía que se estaba acercando cada vez más. Entonces, el sonido de los pasos pesados comenzó de nuevo, esta vez proveniente del segundo piso. Sabía que no podía escapar. La sombra en el almacén. Siempre trabajé en el turno de la noche y esto nunca fue un problema para mí. De hecho, incluso me gustaba la tranquilidad y el silencio que las madrugadas ofrecían. Pero todo cambió la noche en que ocurrió el incidente. Trabajaba como gerente en una pequeña tienda de conveniencia, en un barrio apartado de la ciudad. La tienda era sencilla, sin muchos lujos, pero siempre había algo peculiar en su funcionamiento durante las horas más tarde, cuando todo a su alrededor parecía estar dormido. La tienda quedaba cerca de un viejo almacén que, por razones que no entendía muy bien, siempre me dejaba con la sensación de que algo no estaba bien allí. Mi turno comenzaba a medianoche y terminaba a las 8 de la mañana. Como era una tienda pequeña y los clientes generalmente eran pocos durante la noche, pasaba la mayor parte del tiempo detrás del mostrador, vigilando la seguridad, organizando los productos o simplemente esperando que el reloj avanzara. Esta rutina ya formaba parte de mí y ni siquiera pensaba en las cosas extrañas que ocurrían de vez en cuando, como los ruidos provenientes del almacén vecino o las sombras que parecían moverse cuando miraba hacia la calle vacía. Esa noche, sin embargo, las cosas empezaron a tomar un giro que no pude prever. Todo estaba tranquilo hasta las 2 de la mañana, cuando una extraña sensación de incomodidad me invadió. Estaba reponiendo los productos en la sección de bocadillos cuando escuché un ruido proveniente del almacén. Era el sonido de algo siendo arrastrado.
como si una caja pesada estuviera siendo movida por el suelo. Miré por la ventana, pero no vi nada. El lugar estaba desierto y el almacén parecía aún más sombrío de lo habitual. La curiosidad superó mi miedo y decidí echar un vistazo. Tomé la llave de la puerta trasera y me dirigí hacia la parte trasera de la tienda. La entrada al almacén siempre estaba cerrada con llave, pero yo tenía una copia de repuesto, ya que de vez en cuando necesitábamos hacer entregas o verificar el inventario. Cuando abrí la puerta, un olor a moho y madera vieja me envolvió, algo que nunca había notado antes. Entré y encendí la luz. El almacén estaba vacío, con cajas y palets esparcidos por el suelo. La luz tenue iluminaba las estanterías oxidadas y las paredes llenas de polvo. Estaba a punto de regresar a la tienda cuando escuché un susurro, algo suave pero muy claro. Era como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero no lograba distinguir las palabras. Miré alrededor, pero no vi a nadie. El ruido parecía venir de una de las estanterías en el fondo del almacén, donde el espacio era más oscuro. Fue entonces cuando la sensación de estar siendo observado me golpeó con fuerza. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo oscuridad y silencio. Mi corazón comenzó a latir más rápido y mi respiración se volvió pesada. Decidí regresar a la tienda, pero antes de que pudiera dar un paso, vi algo que me paralizó. Una sombra se movió por una de las estanterías, deslizándose silenciosamente entre las cajas, pero no había nadie allí. Me congelé, sin saber qué hacer. La sombra desapareció tan rápido como apareció, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Corrí de regreso a la tienda y cerré con llave la puerta del almacén detrás de mí. Sentía una presión en el pecho y la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Sabía que no estaba solo, pero también sabía que no podía quedarme allí esperando que algo peor sucediera. Decidí llamar a la policía, aunque no sabía si había un motivo real para la alarma. Fui hasta el teléfono y marqué los números, pero antes de que pudiera hablar con alguien, escuché el sonido de la puerta del almacén abriéndose nuevamente. Era como si algo estuviera moviéndose dentro, como si alguien estuviera forzando la puerta a abrirse. Sabía que no debía ir allí, pero el miedo de quedarme sin hacer nada me hizo actuar. Fui hasta la puerta de la tienda y miré por la ventana. Todo parecía normal, pero el ruido continuaba. Cuando la policía finalmente llegó, investigaron la zona y echaron un vistazo al almacén. No encontraron nada, excepto algunas cajas y la normalidad del lugar. Ninguna evidencia de intrusos, ningún signo de que alguien estuviera allí. Me dijeron que probablemente solo era el viento o algún animal que había entrado en el almacén sin que yo me diera cuenta. Pero algo dentro de mí me decía que eso no tenía una explicación sencilla. En los días que siguieron, no pude quitarme la sensación de incomodidad, la idea de que alguien o algo se moviera en ese almacén observándome me consumía. Las luces del edificio parecían parpadear más seguido, y cada vez que pasaba cerca de esa entrada, el olor a moho se hacía más fuerte. Nunca pude ver el Sunset almacén de la misma manera. Al final de la semana, la policía volvió a investigar el lugar. Esta vez encontraron una pequeña puerta escondida en el fondo del almacén, una entrada secreta que no era visible para los empleados. La puerta estaba cerrada con llave, pero las marcas de arrastre en el suelo indicaban que algo o alguien había salido de allí. La policía hizo una búsqueda en la zona, pero no encontró nada. Ninguna pista, ningún rastro de quién o qué
podría estar detrás de las sombras que yo había visto. Esa noche, cuando terminó mi turno, salí para ir a casa, pero vi una figura parada frente a la tienda, una persona inmóvil, de pie en medio de la acera. No pude distinguir su rostro, pero una sensación de malestar se apoderó de mí. Sabía que no debía acercarme, así que entré rápidamente en el coche y me fui. Hasta hoy, no sé qué era esa figura, pero nunca volví a trabajar en las madrugadas solo. Algo en el almacén, algo en las sombras, no quería que yo estuviera allí. No sé qué fue, pero después de ese día, la tienda nunca fue la misma, y yo tampoco. El hombre en el estacionamiento. Trabajar en el turno de la noche siempre tuvo una cualidad peculiar para mí. Era un trabajo tranquilo, pero la soledad y el silencio de las horas más oscuras solían despertar un tipo de inquietud que, a veces, no podía identificar. Sin embargo, cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas, no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Trabajaba como cajero en un supermercado que se encontraba en una zona algo apartada, en medio de una calle poco transitada de la ciudad. El lugar no era el más popular, pero siempre había algo de movimiento durante el día. Sin embargo, por la noche, las cosas se volvían mucho más tranquilas, casi desiertas. Siempre me gustaba trabajar de noche porque la tienda estaba vacía y el ritmo era mucho más tranquilo. No había tantas personas y los pasillos parecían un poco más amplios y silenciosos. Yo trabajaba en la caja, lo que me daba una buena visión de toda la tienda y al mismo tiempo me permitía estar cerca de la puerta de entrada, donde siempre pasaban algunas personas antes de que se cerrara el turno. En una de esas noches, alrededor de las 2 de la mañana, todo parecía normal. Estaba solo en la parte de adelante y la tienda estaba casi cerrada, con solo algunos clientes deambulando por los pasillos. Estaba esperando a que el reloj marcara la hora para comenzar a contar el dinero de la caja y cerrar las puertas. Pero algo en esa noche estaba fuera de lugar. Todo comenzó con una sensación extraña. Estaba mirando hacia la salida cuando, por la ventana, vi a un hombre parado en el estacionamiento. Estaba lejos, cerca de la zona donde se estacionan los autos, pero su figura era visible a lo lejos. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura y capucha, pero algo en su postura me hizo sentir incómodo. No se movía. Simplemente permanecía ahí, mirando hacia la tienda, pero de una forma extraña. Era como si estuviera observándome. Me quedé mirándolo por un rato, tratando de entender qué estaba haciendo ese hombre, pero no se movía. Eso me dejó inquieto, como si estuviera esperando que yo hiciera algo. Sabía que no había nadie más en el estacionamiento. Ningún coche había llegado recientemente y las luces en el lugar estaban apagadas, excepto las que iluminaban la entrada de la tienda. Finalmente, decidí volver al trabajo, pero ese hombre seguía allí, parado. Después de unos minutos, se movió, primero lentamente y luego con más firmeza. Comenzó a caminar en dirección a la tienda, pero no con prisa, más como si tuviera algún tipo de intención que no lograba entender. Algo dentro de mí me decía que debía estar alerta. Cuando se acercó a la puerta, me levanté automáticamente. La sensación de que algo estaba mal se intensificó aún más. Lo miré a través de la ventana de entrada. Ahora estaba a solo unos metros de la puerta, mirándome fijamente desde afuera. Podía ver su respiración pesada a través de la ventana empañada, como si estuviera esperando algo. En el momento en que llegó hasta la puerta, empujó ligeramente, pero la puerta estaba cerrada con llave. Miró hacia un lado
Vio que yo lo observaba y dio un paso atrás. Podía sentir mi corazón acelerarse. No parecía una amenaza directa, pero el modo extraño en que se comportaba, como si esperara que yo saliera o me acercara a él, me ponía muy tenso. Decidí entonces tomar el teléfono y comenzar a marcar rápidamente para llamar a la policía. Pero antes de que pudiera terminar la llamada, él golpeó la ventana. «¿Puedes ayudarme?», dijo, pero su voz estaba baja, extraña, casi como un susurro. Dudé un momento. No sabía si me estaba pidiendo ayuda o si eso era solo un truco. Solo seguí mirándolo, tratando de decidir si debía llamar a la policía o simplemente continuar con lo que estaba haciendo. Luego se acercó a la puerta con más fuerza y algo en sus ojos hizo que mi cuerpo se quedara paralizado. Era una mirada vacía, pero al mismo tiempo con una intensidad que parecía intentar atravesar cualquier barrera. Me miraba con una expresión que no podía describir correctamente, pero sabía que no era buena. «¿No me vas a dejar entrar?», preguntó, aún con la misma expresión fija. Lo que me dejó más incómodo fue el hecho de que sabía que yo estaba allí dentro. El miedo comenzó a crecer dentro de mí. Pensé en salir por la parte trasera, pero la idea de tener que pasar por él me hizo darme cuenta de que no sería una buena opción. Decidí mantener la calma y fingir que nada estaba sucediendo. «Voy a llamar a la policía», le dije, pero mi voz temblaba. Él sonrió de manera extraña, como si fuera una broma. «No hace falta, solo déjame entrar. Y no te arrepentirás», dijo sin dejar de sonreír. Eso me hizo estremecer. Luego comenzó a golpear más fuerte la puerta, repitiendo las mismas palabras, ahora de forma más agresiva, como si se estuviera frustrando. En ese momento, mi nerviosismo estaba en su punto máximo y sabía que no se iría tan fácilmente. Tomé el teléfono y llamé a la policía, tratando de mantener la calma lo más posible. El hombre no dejaba de mirarme directamente y sentía que podía oírme a través de la pared. «Necesito ayuda, por favor», le dije a la policía. Expliqué la situación lo más rápido posible. La respuesta que recibí fue que una patrulla estaría en camino, pero que tardaría unos minutos. Necesitaba mantener a ese hombre fuera, pero no sabía qué hacer. Cuando el hombre vio que estaba hablando por teléfono, simplemente dejó de golpear la puerta y se quedó parado, como si estuviera esperando a ver qué haría. Los minutos pasaron y por un momento él giró y comenzó a caminar lentamente hacia el otro lado del estacionamiento. Respiré hondo, pero no podía bajar la guardia. Cuando finalmente llegó la policía, el hombre ya no estaba allí. Hicieron una búsqueda por la zona, pero no lo encontraron. Me pidieron que les explicara lo que había sucedido y les mostré las cámaras de seguridad, donde su imagen aún estaba visible, acercándose a la puerta de la tienda y mirándome desde afuera. Hicieron algunas preguntas y luego me dijeron que probablemente se había alejado, pero que mantendrían vigilancia en la zona. Sin embargo, yo ya no me sentía seguro. Sabía que algo no estaba bien y esa sensación de ser observado no desapareció. Me quedé allí, en el estacionamiento vacío, con la sensación de que él aún estaba cerca, observando. En los días siguientes, nada más sucedió, pero cada vez que miraba hacia esa puerta, recordaba la expresión de ese hombre, esa sensación de que podría regresar. Y, de alguna manera, eso me hizo darme cuenta de que, por más que intentemos seguir adelante, algunas cosas nunca nos dejan ir. El recuerdo de esa mirada, de esa noche, aún persiste, y sé que algo no estaba bien con esa visita. Hoy en día, aún me siento preocupado de que él pueda aparecer nuevamente,
como una sombra que jamás se disipa. Aquella noche, ese hombre me dejó con la sensación de que nunca se puede saber realmente qué se esconde en la oscuridad.